Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Estamos una vez más preparándonos para poder dar la palabra del Señor en esta noche. Y bueno, a través de este medio tenemos este gran privilegio de poder conectarnos y gracias por abrir las puertas no solamente de tu casa, sino de tu corazón. En esta noche hacemos prácticamente el culto, ¿sí? Nuestra reunión, muchos de nuestra iglesia pedimos que en este horario se estén conectando, dado la restricción de cuarentena, y gracias al Señor vamos viendo cómo muchos se van anexando a la medida que pasa el tiempo. Y una de las cosas que hablábamos es nunca llegues tarde al culto. Así que esto es bueno para cuando después que lo veamos podamos llegar a tiempo siempre al servicio y a la adoración de nuestro Dios. El tema de hoy, como pueden ver, muy rústico, muy rudimentario, pero a nivel de profesor, cómo no utilizar el mejor recurso como el pizarrón mismo que tengo allí atrás. Y allá atrás vamos a ver una palabra sencilla, pero muy profunda, muy corta, pero de una inmensidad tan grande para poder no solamente visualizarla, sino también comprenderla. Y lo que podemos notar que han pasado más de 2000 años y esta palabra que está escrita al derecho y al revés, aún para nuestras vidas y para nuestras congregaciones, es muy difícil poder no solamente entenderla, sino aceptarla, porque justamente se trata de la aceptación. Si intentamos entender qué significa esta palabra, tanto al derecho como al revés, nos vamos a dar cuenta que el diseño y la capacidad de nuestra vida no nos da la cordura para poder entender el peso y la densidad que tiene esta palabra que se llama gracia. Por eso Cristo mismo en su nuevo pacto nos enseña a aceptarla, no tanto a entenderla, porque si la empezamos a examinar con nuestra propia racionalidad, con nuestra propia juzgamiento, nos vamos a dar cuenta que no encaja en ninguno de los parámetros de nuestras vidas, dado a la moralidad que nosotros vivimos continuamente en este mundo. Y sabe que una de las cuestiones de la gracia que podemos ver justamente en todos los 4 evangelios que tenemos en la Biblia, en los pasos de Jesús en su ministerio nos enseñó muchísimo sobre la gracia. Ahora, quiero ver un episodio que se encuentra en capítulo 17 del libro de Lucas. Y allí, en este evangelio, vamos a ver la curación de los 10 leprosos. Y te voy a dar hasta el tiempo de que corras a buscar tu Biblia. Seguramente la tienes ahí cerca. Y no importa de la versión que hoy lo leas, te vas a dar cuenta que tiene una finalidad, una sencilla finalidad de gracia. Comienza con la gracia, termina con la gracia. Y es una de las cuestiones que como hijos de Dios debemos no solamente predicar con las palabras, debemos predicar con las actitudes. Debemos llevarla galopantemente en nuestro diario vivir. Y justamente cuando hablamos de gracia, nos damos cuenta que tanto al derecho como al revés nos ocasiona una actitud irritable cuando vemos que a otro se le otorga justamente esta hermosa palabra en sus vidas. Somos pocos los que reconocemos cuando llegó esta palabra hacia nuestro corazón. Y obviamente, ¿quién no quiere recibir un regalo? ¿A quién no le gusta que el don perfecto de Dios haya venido a golpear a las puertas de tu corazón? Y en un momento inoportuno, cuando todo se caía en pedazos en tu vida, apareció Cristo justamente con gracia. Lo habrás ido corriendo a buscar, se te habrá parecido de repente, habrá sido un shock de ocasión, pero sea como sea,
cualquier persona que se topa con Jesús en algún determinado momento de la vida, se da cuenta que nunca más es igual. Por más que tome decisiones errantes, por más que siga sus propios caminos, como así lo consideramos todos, ¿no? Nuestros propios caminos. Somos los constructores, arquitectos de ese camino en el cual caminamos y tarde o temprano nos lleva hacia la muerte. Pero la gracia es esa llave que para nosotros nos descoloca, no nos deja entender. Cuando la gracia viene en nuestro corazón, aún quedamos tildados pensando, ¿por qué a mí? Siendo una basura, siendo un pecador, siendo una persona que me vivo equivocando, siendo alguien que realmente no lo merezco, viene con tanto amor a abrazarte. Viene con algo tan especial a tu corazón, que realmente es ahí donde te desarticula todos esos prejuicios de marginalidad, todos esos conceptos de condenación. Es ahí donde empieza a susurrar en tu oído qué hice para agarrar esto que yo verdaderamente no entendía. Y es ahí donde la gracia se pone en acción, es ahí donde la gracia del Espíritu Santo entra en protagonismo, y es ahí donde en tu vida empieza una transformación especial. Si ya lo tienes conmigo, capítulo 17 del Evangelio de San Lucas, en la curación de los 10 leprosos, dice así: yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias, y este era samaritano. Respondiendo Jesús, dijo: ¿no son los 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Y no hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Qué buena palabra. ¿Cuántas veces la habrás escuchado? ¿Cuántas prédicas habrán pasado por tu mente en los acontecimientos cuando se predicó sobre los 10 leprosos? Yo creo que no nos cabría el entendimiento para entender esa enfermedad que hoy, en el transcurso de los siglos, la medicina que fue evolucionando nos ha ayudado para que ninguno de los que estamos hoy en esta sociedad pueda padecer tal enfermedad. Enfermedad que en la antigüedad no solamente era putrefacta y te llevaba a la muerte, sino, previo a eso, la marginalidad que la sociedad ocasionaba en tu vida, porque el aislamiento era uno de los principios, y me hacía acordar mucho a este tipo pandémico que hoy estamos viviendo. La primera tendencia, la primera orden del gobierno es aislamiento. La primera sucesión de esto es apartamiento, irse, retractarse, cultivarse en cuarentena, llevarse a un estado en el cual no haya contacto, y quizás el próximo o el prójimo termine siendo el contacto de un enemigo, termine siendo aquel que la afección termine perjudicando tu salubridad, tu vida. Ahora, en la antigüedad, con una medicina rudimentaria, muy escasa en todos los ámbitos que se la podía ver, aún desde las medicinas naturales hasta los sacerdotes que se dedicaban a experimentar y a dar el visto bueno de lo sano y de lo enfermo, desde ahí podemos ver que la lepra, la factosis que
consumía los tejidos vivos de la carne y transformándolos en tejidos muertos, irrecuperables, que no se podían regenerar con ningún antídoto y que por si fuera poco terminaba carcomiendo los tejidos vivos para llevarlo a la deformidad. Si la lepra llegaba a tu cara, terminabas en el luto, en la muerte, siendo un monstruo. Degeneradamente toda esa imagen de tu cara se deformaba. Donde tocaba la lepra terminaba siendo putrefacto. No solamente el olor, la carcoma de la carne, sino que también había una restricción social para todo aquel que era afectado con esa enfermedad. ¿Sabes que si te remontas a la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, se habla muchísimo de estados de salubridad en el libro de Levíticos? El libro de Levíticos, que significa ley para los sacerdotes, era un libro específico dentro del Pentateuco, donde en su tercer libro el Señor, Jehová de los ejércitos, demanda a Moisés un escrito en el cual requisitos de salubridad para el sacerdocio. Del sacerdocio como cabeza de la sociedad debía llevarlo por decretos y ordenanzas al pueblo en un campamento donde la salubridad no acompañaba. ¿Y justamente por qué? Porque donde llegaban era un campamento desértico, difícil y escaso del agua, difícil y escaso de la salubridad. Es por eso que en ese campamento y en el transcurso de todo el Antiguo Testamento, estas palabras del capítulo 15 de Levíticos habla de impureza. Pero ¿sabes qué? Dice el capítulo 15, desde el capítulo 15, verso 1 al 18, habla de la salubridad para el hombre. Pero desde el versículo 19 al 33, lo habla para la mujer. Paralelo a esto, te invito a que busques después en el libro de Números, capítulo 5. A partir del verso 2 da una gran ordenanza. Al que esté leproso, sacámelo del campamento. No tiene contacto, pero no solamente a él, sino, fíjense cómo dice el verso 2. Echen del campamento a todo leproso, a los que padecen flujo de semen y a todo contaminado con muerte. O sea, que si has tocado a un familiar que ha muerto, no solamente eres declarado inmundo, como aquel que también fluía el flujo de semen y la lepra galopante en un cuerpo. Eran echados fuera del campamento, donde las fieras podían hacer con tu vida lo que querían, donde no tenías recursos alimenticios, donde no tenías recursos de limpieza, donde no tenías absolutamente nada. Fuera del campamento se consideraba la nada, y allí en la nada estabas expuesto a cualquier acontecimiento que te suceda. ¿Por qué? Porque Jehová Dios lo había determinado así. La salubridad para el pueblo debía ser algo intachable y el sacerdocio debía oponerse ante cualquier eventualidad para llevarlos a cumplir a rajatabla lo que la ordenanza les había dado. Ahora, lo que me llama mucho la atención, que después, si seguimos leyendo en Levíticos, en el capítulo 19 habla sobre santidad y conducta personal. O sea que todo el libro de Levítico nos va a dar una gran enseñanza del hombre antiguo. Cómo se manejaba el hombre antiguo ante la ley. Y que esa bendita ley que es hoy, después de 2000 años de un nuevo pacto, se sigue nombrando la antigua ley como si hoy tuviera justificación para salvarme o ayudarme. Lo que Jesús hizo con los 10 leprosos, hizo lo mismo con todos los acontecimientos en los 4 evangelios. Pero hay algo muy fino en esto. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Porque esta ordenanza que te estoy hablando ahora en la antigüedad, era para que tengan un recaudo el pueblo de Israel para ayuda a su prójimo, no para exclusión, no para dejarlo muerto,
que le suceda lo que la suerte de la vida le da fuera del campamento. Al contrario, si usted lee el capítulo 15 de Levíticos, va a ver los requisitos del hombre. Si el hombre que en esa noche tenía una relación sexual con su propia mujer y al despertarse tocaba justamente esta copa, el elemento material se transformaba en inmundo porque el que lo tocaba era inmundo. Decía que si tocaba un vaso de alfarería automáticamente debía romperse porque estaba declarado maldito. Si se ponía una ropa, esa ropa era impura. Si se sentaba sobre la cabalgadura de un caballo, la cabalgadura quedaba impura. Si realmente tomaba una silla y se sentaba antes de bañarse, la silla declaraba impura por 7 días dentro de la casa, y el que la tocaba también era impuro. Lo mismo pasaba en la menstruación de la mujer. Cualquiera que se allegaba a ella era inmundo, cualquiera que se acostaba con ella era inmundo. Si la mujer menstruando trabajaba, lo que tocaba era inmundo. Por eso debía ponerse en su cama, allí en su mesa, y quedarse de una forma en la cual no se podía mover ni nadie tener contacto con ella. Cada cosa que sucedía en tu cuerpo, corrías el gran riesgo de declarar inmundo a aquel que te tocaba. Oh, qué casualidad que la pandemia de estos tiempos son algo muy similares, ¿verdad? Si yo me acerco menos de 1 metro a alguien, corro el peligro no solamente de que me contagien, porque en esto también tenés el gran circuito de que vos puedas contagiar a alguien. Pero lo que nosotros queremos llegar es a un punto mucho más fino, que es el tema de contagio de salubridad. Porque sin darse cuenta, mucha gente, muchos, siguen profetizando desde la antigüedad, desde lo que fue el antiguo pacto, cosas que no encajan paralelamente a estos tiempos. Dice Levíticos capítulo 3, en el verso 10, porque todos los que depositan o dependen de las obras de la ley están bajo maldición. ¿Por qué se contradeciría tanto la Biblia si de repente estamos hablando que la ley que fue dada a los sacerdotes antiguos era inmundo si alguien cometía algo erróneo que a Jehová no le agradaba? Pero de golpe en un nuevo pacto nos damos cuenta que al leproso hay que tocarlo y hay que ayudarlo. La Madre Teresa de Calcuta, muy juzgada aún por la Iglesia evangélica, jamás se dio cuenta la labor de esa mujer, que ella específicamente se llevó su tarea a dedicarse a los leprosos. Y en una oportunidad le preguntaron hasta dónde había que ayudarlos. Y ella dijo que había que ayudarlos hasta cuando dolía. El dolor de ver a alguien desangrándose, de ver a alguien muriéndose, de ver a alguien que realmente la muerte lo hace ser una persona marginable en la sociedad. Esa mujer entregó su vida totalmente en amor para cientos y cientos de leprosos, no solamente en la India, en la África, y desde ahí se llegó realmente una corriente donde muchos tomaron su ejemplo. Un Jesús donde los leprosos mismos sabían que acercarse a alguien era contaminante. Dice la palabra del Señor que de lejos le gritaron: sabemos quién sos y te pedimos por favor que nos sanes. Muchas veces no nos queremos acercar a Jesús. No hay una lepra, no hay una factosis que te identifique, pero por dentro te carcome el pecado, la injusticia de tu corazón, el haber cometido errores en el pasado, las incertidumbres de la vida. No hay casualidades que la persona cuando fue abusada se siente incómodo. Por algo tengo este cuerpo, por algo abusaron de mí. Y en esta sociedad donde es pragmático el abuso, no solamente sexual, sino psicológico, un abuso en el cual
el poderío para aplastar cabezas, para atribuirse en un trabajo, ser jefe, estar por encima de los demás. ¿Quién no ha sufrido un abuso en algún momento de la vida? Eso termina a nosotros llevándonos a vivir de una forma impura, a vivir no estereotipada, no demostrando por fuera a través de cosméticos o una buena moda, sino ocultándolo dentro nuestro. Gritamos a Jesús de lejos, pidiendo ayuda, socorro. Sabemos que hay una ley que nos frena. Sabemos que si se enteran los demás que hemos cometido un robo, un hurto, un abuso, seremos excomulgados no solamente de una religión, de nuestras propias casas, de nuestras propias iglesias, sino también de la justicia. En un mundo tan desprovisto de gracia, donde las condenas se pagan con la vida, los errores te descalifican y te hacen sentir psíquicamente que sin darte cuenta, con patrones de conductas, terminas demostrando tu error. Es como, en otras palabras, en una jerga más vulgar, te terminás vendiendo solo por patrones psicológicos de conducta donde sin darte cuenta lo que haces, cómo mirás, cómo reproducís lo que un día te dañaron, termina siendo un efecto dominó, donde triplica el efecto y terminás condenándote no solamente a ti mismo, sino dañando, porque alguien primero te dañó. Ahora, esos errores que te descalifican para siempre, y solo hay merecimientos para algunos, porque si tuvieras demasiado dinero lo podrías tapar mejor. Como dicen muchas veces, este pagó un buen abogado para no haber quedado preso. ¿Cuántos delincuentes disfrutan más de la libertad de este mundo? ¿Cuántos justos están detrás de un penal? ¿Cuántos deben vivir más detrás de las rejas, mientras que otros están más libres que nosotros? A veces nos ponemos a pensar y a meditar en esto y no encajan estas palabras. Gracia. Es lo que Jesús nos vino a dar. Gracia. La gracia inmerecida. Porque estamos acostumbrados a vivir conforme a los méritos. Si yo hago algo bien es porque me lo merezco. Si yo lo compro, ¿quién me lo puede reclamar? Y toda la vida del ser humano vivió de méritos. El mérito. Porque yo hice, porque yo doy, porque yo diezmo, porque yo ofrendo. Dios me bendice porque yo hago, porque yo predico, porque yo hice. Y saben que para obtener el pasaporte hacia la eternidad, nada en este mundo es por obras ni por méritos. Solo es por gracia. La gracia inentendible, esa gracia que para muchos es injusta, termina otorgando al que no lo merece. ¿Y por qué no lo merece? Si un día vos y yo, sin merecerlo, también lo obtuvimos. ¿No será que hoy hay muchos leprosos? Porque en Números capítulo 5, cuando leímos, hablaba de 3 personas. Si se fijan bien, el leproso que se ve muy bien de lo que representa su lepra. Pero después hay 2 cosas que la prohibición da a personas que no ven lo que está sucediendo. O sea, haber tenido relaciones sexuales, haber tocado un muerto. ¿Quién se entera? ¿Sabes que así hay mismas cosas? ¿Cómo te enteras que al lado tuyo hay un pedófilo? ¿Cómo te enteras que hay un homosexual? ¿Hasta que no se lo demuestra? ¿Cómo te enteras que van haciendo en la vida cosas con personas, que es un asesino, que tiene tendencias a abusar?
¿Cómo te vas enterando? Es que hay lepras que se demuestran por fuera, pero hay otras que se demuestran por dentro. Y acá es donde en el capítulo 17 de Lucas nos da esta demostración. 10 hombres, 10 leprosos, 10 enfermos, 10 declarados marginados sociales gritaron a Jesús: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Y dice que cuando él los vio, le dio una orden: vayan al sacerdote, él les declarará. Porque el único que podía determinar si podías ingresar a la sociedad o no, enfermo o no, era el sumo sacerdote. Ahora este sacerdote, nunca llegaron hacia él, pero sí accionaron al llegar a la orden de Jesús. Y fíjense, porque la palabra de Dios dice así: y aconteció que mientras iban, fueron limpiados. No fueron limpiados en el momento, sino mientras que iban. Y mientras que iban, empezaron a darse cuenta, a medida que cada paso daba un caminar, cómo su piel empezaba a sacar esa factosis putrefacta, el olor, la carcoma, la sangre, la debilidad, la deformación. Y yo me los imagino a 10 hombres caminando al galope por una orden, hay algo que les hizo creer, la convicción les dio de la orden de Jesús. Ni se me acerquen, dijo Jesús, vayan directamente, cuando vayan van a ser sanados. Y me voy imaginando en el imaginario de mi mente cómo habrá sido cuando uno le dijo al otro: che, pero tu rostro está distinto, a ver, levantate la falda, levantate las mangas, porque la sangre que se estaba derramando de tus brazos ya no están. Y cuando se dieron cuenta, la sanidad empezó no solamente a uno, y del uno al otro, y del otro al 10. Y cuando se dieron cuenta, un grupo de hombres que sí estaban enfermos, debilitados, porque ¿quién les daría de comer? Dice que continuamente, cuando se los expulsaba hacia afuera del campamento, lo único que se le daba como recurso, ¿saben qué era? Una pequeña campanita. Para que cuando se le acerque a alguien con esa campana, él diga que era un leproso. Su único recurso de subsistencia no era ni comida ni sanidad. Era una campana para anunciar que él era un enfermo. Mucha gente anda con la campana colgando, porque así le enseñaron en la sociedad. Vos tenés que decir quién sos. Y es por eso que la lucha para legalizar tantas cosas como la homosexualidad, el lesbianismo, el in vitro, para legalizar el aborto, son campanas que las personas hacen silenciar para tapar. Hay algo que está en contra de lo establecido por Dios. Por eso nos damos cuenta rápidamente que los 10 que fueron limpios, solo uno volvió. Ahora, si nos damos cuenta y lo leemos bien, cuando ese uno vuelve a pedir disculpas, vuelve a pedir perdón, vuelve a humillarse, vuelve a dar gracias, Jesús le hace una pregunta: pero no eran 10 hombres los que me gritaron y los que fueron sanos. Y dice que con tanta humillación, ese uno que vino prácticamente no dijo ninguna palabra. ¿Qué le pasó a los otros 9? Yo me imagino que los otros 9 no solamente habrán ido al sacerdote para que les dé la venia para insertarse a la sociedad, sino que también eran de aquel montón que cuando surgía un leproso era un próximo a echarlo también, así como un abusador. Pero usted sabe, pastor, lo que este hizo. Pero usted sabe que este casi mató a la mujer.
¿Usted sabe que este casi violó? ¿Usted sabe que este es un abusador? Esas son palabras de mucha gente que resonaron en mi mente. Muchos que toman la Santa Cena, muchos que diezman, pero este no se puede bautizar. No, este fuma. Este no, porque este hace esto. Fueron más de las personas que viven en el Evangelio, de las que están afuera, que los que están afuera. Cuando Jesús culmina con este hombre, Lucas, el médico, cuando relata este acontecimiento, no deja pasar por alto quién era el que vino a dar gracias. Y justamente era un extranjero, era alguien que no vivía sujeto a la ley. ¿Cómo es, no? Dice que las prostitutas y los publicanos entrarán primero que nosotros al reino de los cielos, porque entienden de una y aplican la gracia después con aquellos que también los necesitan. No dejemos que nuestros corazones se endurezcan, no dejemos que verdaderamente perdamos el valor de lo que un día hicieron con nosotros. Porque ¿qué hubieses hecho vos si viene un homosexual, un travesti, y te pide que lo dejes pasar? ¿Qué harías si vienen dos lesbianas tomadas de la mano y te dicen que quieren compartir la cena del Señor con vos? ¿Qué harías si un matrimonio que fue ensamblado aún bajo las directivas de la ley civil, casados y con un certificado de matrimonio, donde insertan a sus hijos en la escuela bíblica para niños y dicen: nosotros como familia somos papá y nuestros hijos quiero que se inserten con los suyos? ¿Qué hacemos con la gracia? ¿O directamente nos vamos y nos congregamos en otro lado, donde piensan como nosotros? Yo quiero decirles algo. Hace poco recibí una noticia de un extranjero diciéndome cómo el gran avivamiento que va a haber acá en la Argentina cuando esto pase. Y me dijo estas palabras: el mundo no va a cambiar. El mundo es tendencioso a contaminar de vuelta, a destruir de vuelta y a comerse el mundo si es posible. Los que sí deben cambiar con esta pandemia son los hijos de Dios. Somos nosotros. Los que recibimos una vez gracia. Los que en una oportunidad esta palabra nos pegó tan fuerte que nos dio una llave: heredar la vida eterna. Esta palabra que un día, cuando tocó en nuestro pecho, rompió, irrumpió la orden de nuestro pecado, transformó en santificación. Nadie más nos puede juzgar. Dice su palabra: tenemos abogado para con nosotros. Nadie nos puede juzgar. ¿Quién nos separará de su amor? Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni nada creado en esta tierra podrá separarte del amor de Jesús, de Cristo Jesús, Señor nuestro, porque un día Él llegó con gracia a tu corazón. Hay veces que escuchamos tantas profecías que los que profetizan no entienden nada. Porque si entendieran, tendrían una pizca de temor y harían entender. No es casualidad que siempre se profetiza virtudes de bendición. Nunca hay demandas. Se pusieron a pensar que lo que de aquí para atrás, todos los que vivían profetizando, ¿dónde están en las redes sociales profetizando hoy? ¡Qué triste! ¿Qué hicieron todo este tiempo?
En vez de predicar de la gracia, en vez de recibir al ladrón, en vez de recibir al narcotraficante, en vez de recibir a la prostituta, en vez de recibir a aquellos que fueron abusados y abusadores, en vez de recibir a esa gente, se dedicaron ¿a qué? A profetizar. Pero justamente es lo que el Señor nos está llamando. ¿Qué hubieses hecho vos si te toca una persona así? Todos exigiríamos algo. Todos exigiríamos enojándonos. Sanamos a 10. Uno solo viene a dar las gracias. ¿Sabe que como pastor hemos visto tantas cosas? De cuánta gente que es sanada, que es libertada, que es... Al principio te tratan tan bien. Entienden de una la gracia. Lo que más te llama la atención es con el tiempo. Cómo con el tiempo van perdiendo lo que un día recibieron. Y de repente, de ser la persona que lo ayudaste, terminaste siendo su enemigo. Terminaste siendo la persona que inmerecidamente te juzgan, inmerecidamente te dicen, porque se pierde, se endurece el corazón. Y qué triste que es cuando el corazón endurecido, segundo domingo de cada mes, levantas la copa del nuevo pacto sin acordarte a cuántos dejaste en el camino. Profesás un evangelio genuino. ¿Estás dispuesto a darle la mano a aquel que abusó? ¿Estás dispuesto a darle la mano a aquel que robó? ¿Estás dispuesto a darle la mano para ayudarlo? A aquel que está marginado en esta sociedad. Porque si no te diste cuenta, en este momento el gobierno, al declarar en estado de emergencia a la Argentina, marginalizó totalmente a la población. Y usted me va a decir, bueno, pero hay una pandemia. Obvio que sí. Pero en ella, cuando se declara emergencia, todos son enemigos de todos. Que la gracia nos ayude. Que los hijos de Dios sepamos entender lo que estamos haciendo. Que la gracia nos cautive como el primer día te cautivó cuando viniste desangrando a los pies de Cristo. Que en esta noche podamos reflexionar verdaderamente. ¿Qué hizo Jesús con tu vida? ¿Qué puede hacer con el que está a tu lado? Que el Señor te bendiga y que grandemente te traiga una gran reflexión a tu corazón. Y le puedas decir, Señor, te doy gracias en esta noche. Ayúdame a tener un corazón perdonador, a tener ese corazón donde realmente mi vida esté dispuesta en tus manos a hacer lo que tenga que hacer. Que Dios te bendiga grandemente. Recuerda, tanto al derecho como al revés, la gracia no es para entenderla, es para aceptarla. Que el Señor te bendiga.